Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a una clase de Derecho Comercial. Estamos acá en el aula Islas Malvinas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y vamos a hacer un breve repaso de lo que dice el Código Civil y Comercial sobre contrato de concesión comercial. Ahora sí, empecemos. El contrato de concesión es uno de los llamados contratos de distribución. Constituyen un tipo de novedad jurídica porque no existían, no estaban tipificados con anterioridad al Código Civil y Comercial en el año 2015. Estos contratos de distribución, que son los contratos de distribución propiamente dicho, contrato de franquicia, de agencia y de concesión, si bien existían con anterioridad al código, no tenían una normativa específica que los regulara. Se regían por normativas análogas de contratos similares cuyas normativas pudieran ser de aplicación. Entonces, entendido esto, vamos a empezar con el artículo 1502 que nos da el concepto de contrato de concesión. Y dice así: hay contrato de concesión cuando el concesionario, que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente y prestar los servicios y proveer repuestos y accesorios según se haya convenido. Entonces, vamos a graficarnos esto de la forma más simple posible como para trasladarlo a un caso de la vida real y vamos a imaginarnos un contrato de una concesionaria Toyota. Cabe aclarar que nosotros estamos hablando de contrato de concesión comercial que no debe confundirse con otros tipos de contratos de concesión, como pueden ser los contratos de concesión pública o privada, que son más autorizaciones para prestar servicios o realizar alguna actividad y no tienen nada que ver con este tipo de contrato. Entonces, como les decía, las partes son dos. Tenemos al concesionario, que es un empresario que actúa en nombre y cuenta propia frente a terceros, y del otro lado tenemos al concedente. El concesionario va a recibir las mercaderías, los bienes, los servicios, los repuestos que el concedente le va a dar y este lo va a poner en el mercado y lo va a comercializar con terceros. Entonces, obviamente acá siempre va a haber una búsqueda de generar dinero, generar ingresos. Entonces, a cambio de esto, el concesionario, a cambio de recibir las mercaderías y venderlas a terceros, va a buscar obtener una ganancia. Entonces, las partes son dos: concedente y concesionario. Los terceros no forman parte del contrato de concesión. Esos ya son ajenos a este contrato celebrado entre estas dos partes. Entonces, volviendo al ejemplo que hablábamos sobre una concesionaria Toyota, en este caso el concesionario va a ser el empresario que abra el local con los logos de Toyota y Toyota va a ser el concedente que le provea los vehículos, los repuestos, las capacitaciones y demás al concesionario, quien se va a poner en campaña con toda su organización empresaria para vender esto a terceros consumidores. Y reitero, estos no forman parte del contrato de concesión comercial. Entonces, aclarado esto, que tenemos el concepto en el que el empresario pone a disposición, o sea, el concesionario pone a disposición su organización empresaria para comercializar lo que le provee al concedente. Ahora vamos a avanzar con los caracteres del contrato de concesión. Para esto les recomiendo que lean de los artículos a partir del 966 del Código Civil y Comercial y van a tener explicados qué es bilateral, qué es oneroso, qué es conmutativo, qué es no formal, etc. Entonces, el primer carácter está más que claro. Este es un contrato bilateral porque existen dos partes y existen obligaciones recíprocas entre ellas. Es oneroso porque lo que se busca en este tipo de contrato es generar ingresos, generar dinero, como hablé recién. Entonces, esto lo hace un contrato oneroso. Es conmutativo porque las partes ya tienen en claro cuáles van a ser sus beneficios. Por ejemplo, las partes pactan que el concesionario va a ganar un porcentaje sobre cada producto. Bueno, ese porcentaje ya se fija en el contrato. Entonces las partes ya saben cuáles son las partes que le corresponderá a cada uno, independientemente después del éxito del negocio. Lo que no se sabe es exactamente el dinero que va a generar, pero sí cuáles son los beneficios que están pactados desde el primer momento. Es un contrato no formal porque la ley no exige una formalidad específica para poder celebrarlo. Es nominado porque ahora sí está tipificado en la ley, como les decía, 1502 a 1511 del Código Civil y Comercial. Es consensual porque las partes se ponen de acuerdo para celebrarlo.
Es un contrato de duración porque, ahora como vamos a ver más adelante, es un tipo de contrato que se prolonga a lo largo del tiempo. No es como un contrato de compraventa que se ejecuta en el momento y concluye el contrato en el momento. En este caso, estos contratos están pensados para que sean de larga duración, que duren en el tiempo. Es mayoritariamente de adhesión. ¿Por qué? Porque cuando el concesionario, el empresario, va a celebrar el contrato con el concedente, muchas veces estos contratos ya están prearmados y no se pueden modificar las cláusulas. Uno se adhiere o no adhiere en su totalidad a las cláusulas. En general suele manejarse de esta manera. Y es mayormente de cooperación, es decir, entre las partes no existe una relación laboral, ni siquiera una relación de control societario, ni de subordinación, ni de representación. Acá actúa por nombre y por cuenta propia y lo que se busca es que exista una cooperación entre ambos para que el giro del negocio se pueda desarrollar de la mejor manera. Entendido el concepto, los caracteres y las partes del contrato de concesión, vamos a avanzar ahora hacia lo que es la exclusividad. Artículo 1503. Este concepto van a ver que se repite en el contrato de franquicia y en el contrato de agencia, pues son parte del mismo grupo de contratos que son los de distribución. No solo esto comparten, sino que van a ver en breves, cuando hablamos de resolución, de plazos y demás del contrato, van a ver cómo el propio código nos remite a la normativa de contrato de agencia. Entonces, para comprender lo que es la exclusividad necesitamos entender el concepto de zona de influencia. La zona de influencia es el ámbito territorial en donde el contrato va a tener todos sus efectos. Todos los negocios propios de este contrato se van a desarrollar dentro de la zona de influencia. Vamos a leer lo que dice el código. Exclusividad. Excepto pacto en contrario, la concesión es exclusiva para ambas partes en el territorio o zona de influencia determinados. El concedente no puede autorizar otra concesión en el mismo territorio o zona y el concesionario no puede, por sí o por interpósita persona, ejercer actos propios de la concesión fuera de esos límites o actuar en actividades competitivas. La concesión comprende todas las mercaderías fabricadas o provistas por el concedente, incluso los modelos nuevos. Entonces, la zona de influencia debe ser respetada tanto por el concedente como el concesionario. El concesionario no puede autorizar otra concesión dentro de este territorio o zona de influencia, así como el concesionario no puede ejercer actos de la concesión fuera del territorio de la zona de influencia. Y tampoco el concesionario puede ejercer actividades competitivas dentro de esta zona de influencia. Ambas partes deben respetar la zona de influencia y de exclusividad que han pactado con la otra parte. Entonces, como dice el inciso B, que comprende todas las mercaderías fabricadas, es fundamental destacar en este caso que, y lo vamos a repetir a lo largo de esta clase, que es un contrato en el que prima mucho la autonomía de la voluntad de las partes. Por eso empieza con excepto pacto en contrario. Las partes pueden pactar o no la zona de influencia y la exclusividad, o pueden pactar la exclusividad respecto de unas mercaderías pero no de otras. Eso es materia disponible para las partes. Pero es fundamental entender que el concepto de exclusividad está totalmente arraigado a lo que es la zona de influencia. Ambas partes deben respetar esta zona de influencia y están igualmente obligadas a hacerlo. Y luego vamos a avanzar con lo que es el plazo de duración de este contrato. O sea, ya entendimos que las partes son dos, concedente, concesionario, que es un contrato bilateral oneroso, que busca generar ingresos, que hay exclusividad, es decir, hay que respetar una zona de influencia determinada. Y uno de los caracteres que mencionamos recién es que es un contrato de duración. Distinto es, como pusimos el ejemplo, del contrato de compraventa que se ejecuta, se celebra en el momento y concluye. Es autoconclusivo. En este caso, este tipo de contratos está pensado para que sean de una duración larga. En este caso, artículo 1506. La regla general es que el contrato de concesión va a durar 4 años o más. Va a durar 4 años por lo menos o más, y también puede celebrarse de forma indeterminada, no pudiendo nunca durar menos de 2 años. Sin embargo, el código nos permite una excepción muy puntual, que puede ser que el contrato de concesión dure menos de 4 años, pero no puede durar menos de 2 años. Vamos a ver qué nos dice el código.
el plazo de contrato de concesión no puede ser inferior a 4 años. Me voy a saltear todo para no ser tan repetitivo. Y vamos a ir a la parte de la excepción. Excepcionalmente, si el concedente provee al concesionario el uso de las instalaciones principales suficientes para su desempeño, puede preverse un plazo menor no inferior a 2 años. Lo que les decía, cuando el concedente le provee al concesionario todas las instalaciones principales para poder dar curso al negocio, en ese caso se puede llegar a celebrar excepcionalmente por una duración menor a los 4 años, pero no menor a los 2 años. Ahora sí, entramos en la última sección de esta clase y vamos a hablar sobre retribución y gastos del concesionario. Como decíamos, este es un contrato oneroso que tiene fines lucrativos. Entonces, el concesionario tiene derecho al cobro de una retribución y las partes tienen libertad o autonomía para fijarlo como deseen. El concesionario puede cobrar un margen sobre cada unidad vendida, un porcentaje sobre las ventas en determinado plazo, una cantidad fija todos los meses. En fin, las partes tienen autonomía para pactar este tema como deseen. Ahora, respecto de los gastos, como les decía, el concesionario es un empresario que afronta los riesgos del giro comercial y tiene que afrontar todos los gastos. ¿Cuáles son los 2 gastos que dice el código que deben ser afrontados por el concedente en la medida de lo que hayan pactado? Los que serían los gastos de preentrega y de garantía gratuita. Y así, de a poco vamos entrando, ya después de haber visto concepto, caracteres, partes, obligaciones, plazo, de a poco nos vamos acercando a lo que es ya la etapa de finalización del contrato, que son la rescisión y la resolución. Algo que no mencioné hoy cuando hablaba sobre el plazo es que, supongamos, las partes celebran el contrato por 5 años. ¿Qué pasa si se cumple el 5.º año y las partes nada dicen? Ninguna de las partes quiere finalizar la relación. Bueno, en ese caso las partes continúan con las actividades económicas, las actividades comerciales o contractuales. Si nada dicen y continúa el negocio con normalidad, el contrato se transforma y deja de ser un contrato por tiempo determinado, que eran 5 años, a ser un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, ¿qué pasa si, llegado este caso, es un contrato por tiempo indeterminado, es decir, no hay una fecha de finalización, una de las partes quiere finalizar esta relación contractual, quiere rescindir el contrato? Entonces, para esto nos vamos a ir al artículo 1508. Yo les decía que tienen los contratos de distribución muchas similitudes entre sí y otra vez nos remite a lo que sería el contrato de agencia, artículos 1492 y 1493. En este caso, si una de las partes quiere rescindir el contrato, va a tener que otorgar un preaviso a la otra. Y este preaviso no es más que una notificación con una antelación que no puede ser menor a 1 mes por cada año de vigencia del contrato. Entonces, si el contrato duró 5 años, el preaviso va a tener que otorgarse por un plazo no menor a los 5 meses. En caso de que una de las partes no otorgue este preaviso, incumpla con esta normativa, le va a otorgar el derecho a la contraria de iniciar un juicio para reclamar por los daños, los perjuicios, el lucro cesante y en toda la medida en la que se hubiera sido perjudicado por esta decisión de la otra parte de finalizar la relación sin avisar con la antelación suficiente. Entonces, algo muy importante que vamos a leer ahora es la segunda parte del artículo 1508. ¿Qué pasa si se finaliza la relación, pero quedan mercaderías en stock? ¿Quién se la queda? El artículo 1508 dice: B. El concedente debe readquirir los productos y repuestos nuevos que el concesionario haya adquirido conforme con las obligaciones pactadas en el contrato y que tengan existencia al fin del periodo de preaviso, a los precios ordinarios de venta a los concesionarios al tiempo de pago. Esto puede ser un poco confuso, pero el concesionario, todas las mercaderías que le hayan quedado al concesionario deben ser readquiridas, es decir, el concedente se las tiene que volver a comprar al precio en el que en ese momento se los hubiera vendido. Es decir, si Toyota el año pasado vendía cada espejo de Toyota Hilux a 100 pesos y el concesionario le quedan 100 espejos, bueno, este año vamos a tener que ver cuánto vale, porque 100 pesos valía el año pasado. Si este año vale 200,
el concedente va a tener que adquirir del concesionario esos repuestos, esas mercaderías en stock, al precio en el que se las vendería hoy. Si el año pasado valía 100 pesos y este año vale 200, el concedente va a decir, concesionario, le quedaron todas estas unidades, yo se la compro al precio de hoy. Esto es muy importante entenderlo. Y ahora vamos a avanzar con lo que serían, esto fue la rescisión, es decir, cuando una de las partes decide rescindir el contrato y, como les decía, tiene que otorgar este preaviso, si no concede el derecho a la contraria de iniciar acciones legales. ¿Qué pasa si fallece una de las partes, quiebra? Bueno, entramos en las causales de resolución del contrato, artículo 1509, que nos remite nuevamente al contrato de agencia, artículo 1494. Entonces, vamos a leerlo. Resolución. El contrato de agencia, en este caso el contrato de concesión, se resuelve por A. Muerte o incapacidad del agente, en este caso del concesionario. Disolución de la persona jurídica que celebra el contrato. C. Quiebra firme de cualquiera de las partes. D. Vencimiento del plazo. E. Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de una de las partes. F. Disminución significativa del volumen de negocios del agente. Entonces, acá tenemos enumerados todas las causales de resolución de este contrato y ahora sí vamos a avanzar hacia el último artículo de esta clase, que es la subconcesión, artículo 1510, y voy a proceder a leérselos. Subconcesionarios, cesión del contrato. Excepto pacto en contrario, el concesionario no puede designar subconcesionarios, agentes o intermediarios de venta, ni cualquiera de las partes puede ceder el contrato. Acá es porque este tipo de contratos son altísimamente personales, es decir, no se puede, salvo pacto en contrario, que supongamos el concesionario celebre otro contrato, una subconcesión con un tercero y que le ceda sus derechos contractuales. En este caso, esto va a ser imposible, salvo pacto en contrario. Pero en principio la subconcesión o la intermediación alguna no estarían habilitados, salvo que las partes consideren lo contrario. Y así finalizamos lo que es este contrato de concesión. Mi nombre es Matías Penas y espero que se haya entendido. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos la próxima clase.